Gracias por su preferencia. Continuamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este lunes 22 de agosto. Como lo anticipé, ya está con nosotros José María Tojeira, director del IDUC, y vamos a hablar de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso jesuita. Padre Tojeira, qué gusto volver a encontrarnos. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia. Gracias por acompañarnos esta mediodía, Padre Tojeira, y directamente vamos a entrar en la entrevista. Hay un aspecto que me gustaría hacer énfasis y con esto iniciaríamos la discusión. Primer aspecto es, José María Tojeira ha dicho en declaraciones, cuando hizo el posicionamiento en una conferencia de prensa, usted junto al rector André Bolívar, que la decisión que ha tomado la Corte Suprema de la Justicia no está actuando con seriedad. ¿A qué se refiere con eso, Padre Tojeira? Bueno, digo, a mí me parece que no está actuando con mucha seriedad porque primero dice un no a la extradición y remite los argumentos para después. Es decir, la impresión que da es que no se pusieron de acuerdo en los argumentos, se pusieron de acuerdo nada más en la decisión y dejan los argumentos para después. Yo creo que el pueblo salvadoreño y todo el mundo tiene derecho a saber por qué niegan o por qué afirman, ¿verdad?, una cosa. Y una sala tan importante como la Corte Suprema no puede darse el lujo de tomar decisiones sin tener argumentos que los respalden. Y ciertamente no dieron absolutamente ningún argumento, dijeron que los darían más tarde. ¿Qué significa eso? Pues poca seriedad. Padre Tojeira, otro aspecto que me gustaría que abordáramos, dado este primer elemento de juicio que usted ha mencionado, es no se está hablando de autores intelectuales. Solo se está abordando el caso de operadores o personas que tomaron y ejecutaron la decisión, pero no se está hablando de autores intelectuales y no es parte de la discusión tampoco del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, algo tendrán que hacer probablemente porque la orden de detención es una orden de detención para autores materiales, autores intelectuales. En la captura ha habido nada más 4 detenidos y ciertamente son o personas ya juzgadas o directamente personas implicadas en la autoría material. La autoría intelectual, que yo creo que es lo que más interesa investigar, porque los autores intelectuales o los que dan la orden final tienen más responsabilidad que los autores materiales. Al fin y al cabo todos sabemos que en aquel tiempo de guerra, si un soldadito se negaba a cumplir una orden, lo podían matar también, ¿verdad? Entonces, el problema es el que da la orden, ¿verdad? Y no el que da la orden a nivel de teniente o incluso de coronel, como es en el caso de Benavides, sino el que da la orden desde el Estado Mayor, que es desde donde se dio la orden. Siempre en las discusiones de estos temas de derechos humanos aparece esta idea, Padre Tojeira, los operadores o los autores materiales son los primeros y los que pueden tener una sanción legal o una sanción moral. Los autores intelectuales no aparecen en estos procesos o se blindan bajo instancias como mecanismos denominados como amnistías, con los cuales ellos no asumen responsabilidades civiles, penales, ni mucho menos de justicia transicional en las sociedades. Eso es evidente y ha sido permanente en la historia del conflicto que hemos tenido, ¿verdad? Padre Tojeira, ahora me gustaría que hablemos siempre continuando con esta idea de la Corte Suprema de Justicia y la resolución ante este caso. Bueno, se toma esta idea, se puede partir ahora que se puede trabajar a nivel nacional, es decir, que la investigación se puede llevar a través del Ministerio Público, pero usted ve garantías, usted ve que esto se pueda trabajar este caso de manera continua en el país, a pesar del tiempo que ha ocurrido y los señalamientos que la UCA ha hecho por muchos años. Bueno, hay un material bastante bueno para iniciar la investigación y se trata de solicitarlo, ¿verdad? Es decir, la Comisión de la Verdad hizo una buena investigación, está depositada en los sótanos de las Naciones Unidas, incluso le han dado una copia a una universidad de Washington y ese material yo creo que es patrimonio del pueblo salvadoreño, debería estar aquí y en el caso de los distintos crímenes analizados por la Comisión de la Verdad, yo creo que la Fiscalía podría y debería, ¿verdad? Debería solicitar esa documentación. Entonces, no necesita desarrollar inicialmente una enorme investigación propia o repetir lo que ya se investigó en su momento. De hecho, la autoría material estaba bastante bien investigada. Lo que tenía fallos serios es la investigación de la autoría intelectual, pero esa sí la investigó la Comisión de la Verdad. Y hay documentación en la Comisión de la Verdad e incluso
escrita por coroneles y por gente de alta graduación que culpan evidentemente al Estado Mayor de aquel momento. Padre Tojera, ahora hablemos un poco sobre un contexto un poco más amplio. En una nota que presentábamos antes de empezar la entrevista, organizaciones de sociedad civil están demandando que la Fiscalía General de la República investigue o retome casos de violaciones a los derechos humanos en el país. ¿Cómo hacer que este tema sea uno de los temas principales en agenda, que sea uno de los principales temas en discusión, porque es transversal la lógica de los derechos humanos en una sociedad, pero cómo el Ministerio Público puede asumir de manera más protagónica investigaciones sobre este tipo? Bueno, ya decía que con respecto a los casos de la Comisión de la Verdad, que son 30 casos y los menciona también la sentencia, tiene la posibilidad de solicitar los informes y las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad, que está todo documentado, por supuesto. Pero además yo creo que hay nuevas situaciones que han ido surgiendo después en las que la Fiscalía debería tener un papel activo, por lo menos mientras no haya otra alternativa legal. En la sentencia se recomienda seguir las líneas de la justicia transicional dentro de los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, ahí habría que trabajar también, ¿verdad? Yo creo que ahí le corresponde, bueno, nos corresponde en parte a las instituciones que defendemos derechos humanos, pero a las instituciones académicas también, pero le corresponde también a la Asamblea Legislativa, que tiene que esforzarse por sacar una ley de reconciliación que facilite el acceso a todos estos casos. Todos sabemos que la Fiscalía está sobrecargada, es decir, hay fiscales que llevan 80 casos, ¿verdad? Entonces es difícil agregarle 3 o 4 casos más del pasado. Pero una ley de justicia transicional podría dar las pautas y las soluciones durante un tiempo, porque, ¿qué digo yo? La ley de justicia transicional en Sudáfrica duró 3 años, ¿verdad? Es un tiempo para que se analicen situaciones, para que se diga la verdad, para que se dé reparación a las víctimas y para ofrecer también a los victimarios las posibilidades de algunas medidas de indulto a través de la colaboración con la verdad y la petición de perdón a las víctimas. Bueno, esto que, dicho así muy rápido, parece sencillo, requiere una elaboración legal y un trabajo intenso. Yo creo que algunos estamos ya trabajando un poco en ese tema, pero que la Asamblea debería también comprometerse con ello. Eso facilitaría la labor a la Fiscalía, no es solo decir que la Fiscalía haga todo, ¿verdad? Es decir, yo creo que es importante ofrecer una ley de acceso y de facilitación de estos casos y de repente crear también una institucionalidad que lo facilite. Padre Tojera, hay un asunto interesante con esto. Cuando se habla de crear marcos normativos, leyes que, sobre todo en este caso de justicia transicional, lo que hablan sobre reconciliación, a veces son muy ambiguas o son muy vagas. ¿Por qué? Es porque no quieren tocar sensibilidades o no quieren ir al asunto de las cosas. A su criterio, ¿qué marcaría una ley, si podemos utilizar este término, seria con respecto a la reconciliación nacional? Bueno, yo creo que el acceso a la verdad es un elemento fundamental, es elemento fundamental en la justicia y tiene que ser un elemento fundamental también en una ley de reconciliación y en una ley de justicia transicional. El acceso de la verdad es, digamos, algo que no se puede evitar, ¿verdad? Que no se puede suprimir. Y en ese sentido, el acceso a archivos, el poder llamar a interrogar a cualquier militar, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que son facilidades para la investigación de la verdad, eso tiene que ser obvio, ¿verdad? Y tiene que ser radical también. Después está el tema justicia, que la justicia transicional lo enfoca más bien hacia la reparación de las víctimas. Una vez que conoces la verdad sobre las ofensas cometidas y sobre el dolor de las víctimas, tratas de reparar ese dolor. Las reparaciones pueden ser de todo tipo, pueden ser morales, pueden ser económicas, pueden ser sociales, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante, que la justicia, especialmente en estos casos de guerra civil, se enfoque en las víctimas, ¿verdad? Y trate de buscar la reparación de la víctima. Y está la parte también penal, diríamos, que en general
está algo aligerada por medidas de indulto para los que colaboran con la verdad y los que piden perdón a las víctimas. Y en general las medidas de indulto se suelen aplicar a la pena temporal, es decir, a la pena de cárcel. Pero puede haber otras penas como multas, como inhabilitaciones políticas, por ejemplo, puede haber otra serie de penas, es decir, que no necesariamente son temporales. Aquí entre nosotros en El Salvador parece que el único castigo que se puede poner es la cárcel, ¿verdad? Bueno, están también los servicios sociales, que gracias a Dios se ha impuesto como un camino de redención de penas pequeñas, ¿verdad? También es algo que se puede poner un servicio social como pena a algunas personas. Entonces, hay unas penas más ligeras que las que suele manejar el sistema penal en estos sistemas de justicia transicional, pero hay una penalidad. Y hay una tendencia a buscar la reconciliación, es decir, a reconocer, a asumir la propia culpa, pedir perdón, etcétera. Eso ya es recomendable. Hay gente que a veces no quiere pedir perdón porque le parece ofensivo pedir perdón, pero yo creo que es algo que amerita, y además que la mayoría o un gran número de víctimas en El Salvador están dispuestas a perdonar. Es decir, yo he oído algunos, podría mencionar incluso nombres de algunos, que han sufrido enormemente siendo niños durante la guerra y que lo que les gustaría es poder hablar de su sufrimiento con aquellos que lo causaron y estar dispuestos al perdón, ¿verdad? Usted ha hecho la mención en esta intervención, padre Tojeira, es acceso a la información. Iniciaba justo con eso, acceso a la información que permita reconstruir casos y que permita conocer la verdad. Pero hasta el momento tenemos mucha resistencia de las Fuerzas Armadas, de bitácoras, de registros, de toda la información. Algunos alegan de que esa información no existe, pero por otro lado, a nivel internacional hay académicos que están solicitando, por ejemplo, al gobierno de los Estados Unidos, desclasificación de archivos de la CIA vinculados al caso del Salvador en el contexto del conflicto armado. Ahí tenemos un asunto, otra vía por la cual se puede tener información, pero hasta el día hay mucha opacidad para brindar información sobre estos casos que seguro hay registros. Sí. Algunos documentos han sido ya desclasificados, documentos del Departamento de Estado norteamericano, y algunos con datos curiosos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, hay estudios internos de Estados Unidos, de algunos coroneles norteamericanos que vinieron a analizar el dato aquí, y también de un agente del FBI que afirmaban que era evidente que había habido una orden militar de alto nivel, ¿verdad? Eso funcionó bastante rápido y se desclasificó relativamente pronto, pero nunca se le ha hecho caso a eso, ¿verdad? A la hora de proceder a una investigación, que después vino la amnistía y eso paralizó todo, ¿verdad? Todo lo que era investigación y en buena parte reclamos, aunque reclamos seguíamos haciendo, ¿verdad? Pero eran en general contra la ley de amnistía. Pero sí, yo creo que todavía quedan elementos importantes, y decir que no existen cosas es falso. Incluso hay gente que está dispuesta a decir que destruyó documentación. De hecho, uno de los militares que participó, no muy activamente en el caso, pero que no está imputado porque ha colaborado también en la investigación, pues reconoció que había destruido información en la Academia Militar para evitar el avance del caso, ¿verdad? Es decir, bueno, hay gente que reconoce este tipo de cosas. Padre, tenemos que hacer una pausa. Me gustaría que en el segundo bloque de entrevista sigamos ampliando este tema y abordemos algunos aspectos que seguro son de la agenda de trabajo del IDUCA. Esta mediodía nos acompaña José María Tojeira, director del IDUCA, y estamos hablando de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso Jesuitas. Permítanos unos instantes, regresamos al espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Gracias por su preferencia. Estamos en el espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, este lunes 22 de agosto. Como les mencionaba, está con nosotros José María Tojeira, director del IDUCA, y estamos hablando de la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre casos jesuitas y también de agenda de derechos humanos en el país. Quiero retomar entonces la entrevista, padre Tojeira, y aprovechar, le felicito porque recién está al frente del IDUCA, y quiero hablar un poco sobre esto, padre Tojeira.
bajo el liderazgo de José María Tojeira, ¿cuáles son las áreas de acción que usted quiere desarrollar en el IDUCA? Bueno, hay unas áreas que ya están y que deben seguir y que además están trabajando muy bien. Está el área jurídica, donde se toman algunos casos. Ahora se está defendiendo, entre otras cosas, el derecho a la información de la gente y la libertad de expresión de los periodistas, en el caso de Héctor Silva, ¿verdad? Y está también un departamento de formación en derechos humanos que hace un trabajo, pues tal vez no muy visible, pero muy sistemático, y que incide, creo yo, en diversos aspectos, no solamente de la ciudadanía, sino incluso de las instituciones salvadoreñas. Está el tema de migrantes, que es un tema que se trabaja también bastante, no solamente de parte del IDUCA, hay otros grupos, yo creo que sociología en la UCA lo trabaja, y también psicología, por el lado de la psicología social, acaban de publicar ahora recientemente un par de libros sobre el tema de migración, etcétera. Pero bueno, también trabajamos nosotros el tema de los derechos del migrante, y también tenemos el área de refugiados, ¿verdad? Es decir, desplazados y refugiados. Es un área importante, hay mucha gente que está siendo desplazada de su lugar de vivienda, es decir, no solamente por la pobreza o por los problemas, sino sobre todo por la violencia, ¿verdad? A veces desplazada, o muchas veces desplazada, por la presión de las maras o porque las maras simplemente los expulsan del lugar en el que viven por las razones que sean. Entonces, bueno, estas son las 4 áreas, ¿verdad?, existentes, que yo creo que funcionan bien. Estoy enterándome más bien de cómo van las cosas, creo que trabajan mucho, etcétera. Y yo creo que una realidad nueva que tenemos que trabajar es esta de la justicia transicional. Y también creo que un tema importante que hay que sistematizar es el área de los derechos económicos y sociales. Yo creo que si logramos superar la violencia, no la superaremos si no se relanza el cumplimiento de los derechos económicos y sociales, que está muy bajo en El Salvador, no en este momento de este gobierno, sino que ha estado así siempre, ¿verdad? Y que yo creo que es una de las causas. A veces hablamos de la desigualdad, pero la desigualdad se corrige no solo mejorando el salario mínimo, sino también los derechos económicos y sociales de la gente. ¿Cómo lograr el posicionamiento, no solo por el trabajo del IDUCA, me refiero, padre Tojeira, también en el campo de la discusión ante los medios de comunicación, ante la ciudadanía, que todos los días pues, consulta a los medios de comunicación como un referente, el tema de las poblaciones migrantes, de los flujos migratorios, porque a veces solo se ve el tema en un prisma muy concreto, la relación, por ejemplo, de migración centroamericana hacia los Estados Unidos, pero migración interna, condicionantes de la migración, tal vez no son de los temas que con tanto ahínco se abordan en los medios de comunicación. Y del desplazamiento interno ha salido algunas veces ya, porque es un fenómeno relativamente extendido en algunas colonias y en algunas zonas rurales también, donde se está forzando a la gente a abandonar sus lugares de vivienda, pero sí es algo que no está sistematizado, y es algo que hay que empezar ya a sistematizarlo, a documentarlo, y hay que empezar a discutirlo también a nivel nacional, porque se crea unos traumas y unos problemas terribles a la gente cuando tienen que salir de los lugares donde han vivido siempre, o donde han vivido durante bastantes años, o donde tienen su pequeña parcela de tierra para trabajar, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese sí es un tema que hay que ir pasando a los medios y debatiéndolo y discutiéndolo y protegiendo sobre todo a la gente para que no tengan que cambiar de lugar. Pero el desplazamiento interno sí es un problema que va adquiriendo visos de gravedad en el país. Por otra parte, padre Tojeira, quiero que hablemos sobre, bueno, la Asamblea Legislativa en este momento está en proceso de deliberación o toma de decisión de la persona que va a estar al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Me gustaría tener su apreciación sobre este proceso y el tema de la expectativa que se puede tener de la persona que esté al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. El partido Arena y GAN han mencionado que ellos no respaldarían a David Morales para continuar en esto. ¿Cuál es la opinión de José María Tojeira sobre esto? Mire, yo creo que en bastantes sectores hay muy poca preocupación por los derechos humanos. Un fiscal en la operación Jaque se dio
el gusto, el lujo, ¿verdad?, de decir que los mareros atacan de dos maneras al Estado salvadoreño. Uno a través de la comisión de delitos y otra a través de la manipulación de los derechos humanos contra el Estado salvadoreño. Decir que los derechos humanos son una forma de atacar al Estado era algo que se decía también en tiempos de la Guerra Civil, cuando se violaban sistemáticamente los derechos humanos, y quienes defendían a los violadores solían decir eso. A mí me parece peligroso que ahora se diga ese mismo tipo de frase, aunque haya sido una frase suelta de un individuo nada más. Yo esperaría que se le sancionara y que el fiscal general se aclarara en el tema de derechos humanos e impidiera a sus subalternos hablar de ese modo y más durante un juicio, ¿verdad? Pero yo sí creo que dentro de esta despreocupación es muy peligroso lo que se está haciendo, que es retrasar el nombramiento del Procurador de Derechos Humanos. Debía estar nombrado ya. Ciertamente David Morales me parece a mí que en su conjunto fue un buen procurador de derechos humanos. No entiendo bien por qué no quieren que siga, pero independientemente de eso, el dejar de nombrar y el tipo de manipulaciones que suele haber en la asamblea buscando nombres que sean amigos, que sean tibios, que no creen problemas, etcétera, me parece vergonzoso, porque es olvidarse en realidad de los problemas del pueblo salvadoreño. Si ponemos de ejemplo los derechos económicos y sociales, vemos que hay una necesidad grande de tener idea y de defenderlos. Otros derechos, por ejemplo, el derecho a la seguridad física, yo creo que está seriamente dañado en la actualidad, porque hay mucha gente que la detienen, la golpean, y yo creo que a veces los golpes son tan sistemáticos que se pueden equivaler a la tortura. Eso creo que un procurador de derechos humanos tendría que retomarlo y retomarlo pronto, ¿verdad? Entonces, ha habido ejecuciones extrajudiciales, que yo creo que es muy grave, pero parece que a la gente no le importa gran cosa. Yo creo que la Asamblea tiene una responsabilidad grande y, a mi juicio, el no tener nombrado todavía a alguien es un fallo grave de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué considera, Padre Tojera, que se ha ido construyendo esta idea que usted recién mencionaba, pero quiero profundizar en esto, de que la figura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del defensor del pueblo, se constituye en defensor de las personas que cometen delitos? Se ha creado una idea en el imaginario de la gente de que la figura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es básicamente para defender a quienes cometen crímenes. ¿Qué opina usted, Padre? Bueno, en realidad es al revés. Digo, la gente que llega a la Procuraduría de Derechos Humanos son las víctimas. Pero lo que pasa es que incluso a los victimarios no puedes patearlos cuando los tienes detenidos en algún lugar, ¿verdad? Es decir, y es evidente que a veces hay que criticar a la PNC o a quien sea, si desde el poder del Estado abusa de la fuerza. Y el abuso de la fuerza siempre es una tentación para las instituciones del Estado. Hay que también avisarlas que eso no lo pueden hacer, y eso no es defender a delincuentes, porque derechos humanos tenemos todos, ¿verdad? E incluso los victimarios que violan los derechos de otros tienen también algunos derechos. Otros hay que restringírselos, como por ejemplo el derecho de la libertad, hay que restringírselo. Eso es la cárcel, una restricción del derecho a la libertad, porque son peligrosos para la convivencia social. Pero no quiere decir que haya que torturarlos, o que haya que golpearlos, o que haya que tenerlos hacinados, pues 100 personas en un cuarto de 30 metros cuadrados, etcétera, ¿verdad? Hay cosas que evidentemente necesitan revisarse, y el Estado tiene que estar abierto. Ha firmado un montón de compromisos sobre derechos humanos. Bueno, si los firman, ¿por qué? ¿Firma el Estado compromisos de derechos humanos para defender a las víctimas? O a los victimarios, quiero decir. No,
al revés, los firma para defender a las víctimas, pero tampoco puede convertirse el Estado en victimario. Padre Tojera, estamos cerrando la entrevista, pero quiero hacerle una última interrogante. Uno de los temas que usted ha escrito, artículos de opinión, lo ha posicionado y lo hemos hablado también en este espacio de entrevista, el tema del salario mínimo y la concepción, pero la lógica de los derechos humanos. ¿Cómo ve usted en este momento esta discusión? A mí me deja la impresión que se ha enfriado, que el posicionamiento gubernamental probablemente no ha tomado tanta fuerza sobre esto. ¿Cómo lo valora José María Tojera? Mire, yo he repetido que hay algunos salarios mínimos que son deleznables, que son profundamente injustos, ¿verdad? Y desde los derechos humanos yo creo que es una violación evidente a lo que es el derecho a un salario digno, ¿verdad? Que es lo que normalmente se usa, es decir, algo que te dé para vivir en conformidad con las necesidades no solamente personales, sino incluso familiares. Está en la Constitución y se habla de un salario familiar, ¿verdad? Muchas veces. Está en la doctrina social de la Iglesia Católica. Yo creo que un salario de 109.20, por poner uno de los salarios mínimos, es uno de los más bajos, efectivamente, pero es un salario que no da para vivir, honestamente. Y en ese sentido es un salario, el señor arzobispo lo dijo con mucha claridad, es un salario que constituye desde el punto de vista de la ética cristiana un pecado, ¿verdad? Es decir, porque es un salario abusivo y que condena a una pobreza injusta a la persona. Padre Tojera, gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto. Encantado de estar con ustedes, un saludo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó entonces este mediodía José María Tojera, director del IDUCA. Hablamos un poco de agenda de temas de derechos humanos y también la resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso jesuita. Permítanos una pausa, continuamos con más en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos en instantes.